¿Qué tal, estudiantes de quinto de secundaria? Vamos a realizar la experiencia de aprendizaje integrada número 3 con la actividad número 5 del área de matemática. La actividad 5 lleva por título Analizamos el consumo del volumen de agua para la conservación de la salud. En esta actividad vamos a analizar una de aquellas consecuencias que ha estado relacionada al acceso al agua potable y el volumen de agua que consume una familia, además del impacto en la economía familiar y la conservación de la salud. En esta actividad desarrollaremos situaciones que nos permitirán conocer el volumen de agua que consumimos en casa, lo que pagamos por él, así como su abastecimiento en los hogares. Tenemos la siguiente situación. Según el INEI, el 9,2% de la población total del país no accede al agua por red pública. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, señala que paga 3 soles por metro cúbico cuando se tiene conexión a una red pública y 15 soles si no tiene conexión. Además, la Organización Mundial de la Salud nos señala lo siguiente, que una persona debe consumir 100 litros de agua diarios, mientras que Sedapal indica que el consumo diario debe ser de 163 litros. Tenemos el siguiente caso. Rosa y su familia compran agua de los camiones cisternas a 15 soles el metro cúbico cada 5 días. Ellos cuentan con 2 recipientes de cada tipo, como se muestra, para almacenar el agua. Con respecto a ello, tenemos como reto lo siguiente. Número 1, determinar el volumen de agua que se puede almacenar en los recipientes. Número 2, estimar el monto por la compra de este volumen de agua y cuál es el impacto en su economía. Número 3, justificar la cantidad de agua adquirida por la familia de Rosa alcanza para cubrir las necesidades básicas o esta situación pone en riesgo la salud familiar, además de brindar un listado de recomendaciones. Entonces vamos a empezar la solución de nuestro problema respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué datos se presentan en la situación? Tenemos a Rosa y su familia que no cuentan con una red de agua pública y pagan 15 soles por cada metro cúbico de agua. Además, debemos averiguar qué es un metro cúbico y luego completar el siguiente enunciado. De acuerdo a la situación, tiene 2 recipientes para almacenar agua y uno de ellos tiene la forma de un prisma cuadrangular y el otro está compuesto por un cilindro y un cono truncado. Letra B, que nos pide hallar las preguntas de la situación. Nosotros hemos respondido en función a la situación anterior. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces. Letra C, tenemos información suficiente para responder las siguientes preguntas de la situación. Para calcular el volumen de cada recipiente, identificamos y completamos sus dimensiones. Tenemos al prisma, como observamos en esta imagen, el largo del prisma es de 40 centímetros. El ancho también es de 40 centímetros y su altura, como observas en la imagen, es de 120 centímetros. Mientras que el recipiente compuesto por un cilindro, su radio, como observas en la imagen, en la base es 40 centímetros y la altura del cilindro es 120 centímetros. Además del cono truncado que se encuentra en la parte superior, podemos observar que el radio mayor que se encuentra en la base es de 40 centímetros porque coincide con el cilindro y el radio menor es de 20 centímetros, además de tener su altura que vamos a considerar como 20 centímetros. Luego vamos a diseñar una estrategia. Nos preguntan qué estrategia nos ayudará a responder las preguntas de la situación. Nosotros vamos a utilizar el método de Polya. Entender el problema, elaborar un plan, ejecutar un plan y examinar la solución de acuerdo a nuestra situación de los volúmenes de los prismas, del cilindro y del cono truncado. Entonces vamos con el primer paso, que es entender el problema. Vamos a reconocer al prisma y sus características y elementos. Como observas en pantalla, un prisma tiene una arista, una base superior, una base inferior, sus caras laterales y por supuesto su arista lateral. Luego nos preguntan, ¿a qué se debe el nombre del prisma?
Eso depende de la forma de la base de ese sólido geométrico. Por ejemplo, si tu base es un triángulo, se llama prisma triangular. Si tu base tiene la forma de un cuadrado, prisma cuadrangular. Si tu base es un pentágono, tu prisma se llama prisma pentagonal. Y si tu base es un hexágono, se llama prisma hexagonal. Luego vamos a elaborar un plan que va a consistir en primero calcular el volumen del prisma cuadrangular expresado en unidades cúbicas. ¿Cómo vamos a calcular dicho volumen? Resulta de multiplicar sus tres medidas, el largo, el ancho y la altura. Como observas en la expresión, el volumen es el producto del largo, del ancho y la altura de nuestro prisma. Luego vamos a calcular el volumen del recipiente compuesto. Para ello vamos a hacer uso del volumen del cilindro y también del cono truncado por separado y luego lo sumamos. Como observas, aquí tenemos un cilindro donde vemos su base, su superficie lateral y además tenemos por aquí el desarrollo de un cilindro. Entonces nos preguntan, describimos las características de la figura. Nosotros hemos respondido de esta forma, recuerda que tú lo puedes cambiar o modificar. Luego nos preguntan qué relación tienen los elementos de la figura, qué significa 2pi por r. Y finalmente nos preguntan, calculamos el volumen del cilindro expresados en unidades cúbicas. ¿Cómo vamos a calcular ese volumen? Vamos a utilizar la siguiente expresión, área de la base por la altura. Como es una circunferencia, su base, el área de una circunferencia es pi por su radio al cuadrado. Y este cilindro tiene como altura h. Por lo tanto sería su volumen pi por su radio elevado al cuadrado por h. Luego tenemos al cono truncado, donde vamos a escribir los elementos de dicho cono, donde se encuentra, por ejemplo, la base menor, su radio menor, también posee, como estás observando, su altura, su generatriz, también tiene su base mayor con su radio mayor. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el volumen de este cono truncado? Vamos a hacer uso de la siguiente expresión. El volumen es pi por h, que es la altura, sobre 3 multiplicado por r cuadrado más r cuadrado mayor más r mayor elevado al cuadrado más r menor por r mayor. Luego sumamos los volúmenes del recipiente que tiene forma de cilindro y del recipiente del cono truncado. Luego vamos a transformar el volumen que está expresado en centímetros cúbicos a metros cúbicos. La pregunta es, ¿cómo transformamos de metros cúbicos a litros? Para poder realizar esa conversión, lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar la cantidad de metros cúbicos por 1000. Y eso nos permite establecer nuestra conversión de metros cúbicos a litros. Vuelvo a repetir, multiplícalo por 1000. ¿Para qué lo vamos a realizar? En este caso es para poder calcular el costo del volumen de agua que Rosa y su familia consumen en un mes. Luego vamos a ejecutar nuestro plan, aplicando la estrategia elegida y calculamos el volumen de agua que podemos almacenar en los dos recipientes. Para el prisma va a ser el volumen número 1 y para el recipiente compuesto el volumen número 2. Entonces empecemos con el prisma cuadrangular. Recordemos que su volumen es el producto del largo, el ancho y la altura. 40 centímetros por 40 centímetros por 120 centímetros. Este producto resulta 192.000 centímetros cúbicos. Ahora, ¿cómo voy a convertir centímetros cúbicos a metros cúbicos? Como observas en la imagen inferior, esta es la conversión de los volúmenes. Si tú tienes una cantidad expresado en centímetros cúbicos y lo quieres llevar a metros cúbicos, como es nuestro caso, observa el sentido de la conversión. Es dividir entre 1000, el primero, y luego dividir entre 1000. Es decir, 1000 por 1000 sería dividirlo en total entre 1.000.000 para poder convertir de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces 192.000 lo voy a dividir entre 1.000.000 y eso resulta 0,192
metros cúbicos. Hemos logrado la conversión. De igual manera para el recipiente compuesto, cuyo volumen va a ser B sub 2. Ese volumen B sub 2 es igual al volumen del cilindro más el volumen del cono truncado. Recordemos las definiciones. El volumen del cilindro, pi por el radio al cuadrado por h, más el volumen del cono truncado, pi por su altura entre 3 multiplicado por el radio menor al cuadrado, más el radio mayor al cuadrado, más el producto del radio menor por el radio mayor. Reemplazando nuestros datos sería pi vale 3,14, el radio del cilindro vale 40 centímetros al cuadrado y su altura recuerda que es 120. Más, ahora vamos a reemplazar nuestros datos para el volumen del cono truncado. 3,14 que es el valor de pi, 20 que es su altura, lo dividimos entre 3 y lo multiplicamos por 20 al cuadrado que es el radio menor, 40 al cuadrado que es el radio mayor, más 20 por 40. La primera expresión resulta 602.880 centímetros cúbicos y la segunda expresión resulta 58.613,3 centímetros cúbicos. La suma resulta en total 661.493,3 centímetros cúbicos. Y recordando lo anterior, para poder convertir de centímetros cúbicos a metros cúbicos, mira la dirección, divides entre 1000 y de nuevo entre 1000, es decir, divides entre 1.000.000. 661.493,3 entre 1.000.000 resulta 0,661.493 metros cúbicos. Luego vamos a realizar lo siguiente. Determinamos la duración en días del volumen del agua considerando al número de integrantes de la familia para conocer el impacto que tiene dicho consumo en la economía de la familia. Entonces, resumiendo lo que hemos elaborado, hemos conseguido el volumen número 1 del prisma, que es el producto de 40 centímetros por 40 centímetros por 120, dándonos un valor de 192.000 centímetros cúbicos. Mientras que para el recipiente número 2, su volumen sería la suma del cilindro más el volumen del cono truncado, dándonos un resultado de 661.493,3 centímetros cúbicos. Y para poder utilizar este gráfico, que nos permite convertir algunas unidades del volumen, como por ejemplo de centímetros cúbicos convertirlo a metros cúbicos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como nuestra cantidad resultó 192.000, lo escribo de derecha a izquierda esa cantidad con sus cifras respectivas. Y luego para hacer la conversión tengo que enumerar y contar de derecha a izquierda 6 espacios para poder realizar la conversión y colocar el valor de nuestro decimal, que va a ser 0,192.000 metros cúbicos, que hemos visto en el procedimiento anterior. Luego, con los datos que ya se deben expresar en metros cúbicos, determinaremos el costo total. Para nuestro prisma, el volumen número 1 resulta 0,192 metros cúbicos. Su costo sería, recordemos el caso de Rosa, ellos no cuentan con una red pública de agua, entonces el costo que ellos pagan es de 15 soles por cada metro cúbico. Entonces, si tenemos 0,192 metros cúbicos, lo multiplicamos por 15 y el costo para que llenen su recipiente, que es el prisma cuadrangular, sería de 2,88 soles. Mientras que para el sólido número 2, cuyo volumen es 0,661.493 metros cúbicos, su costo sería 15 por 0,661.493. Este producto resulta 9,92 soles. Por lo tanto, el costo aproximado sería la suma de los dos anteriores, 2,88 más 9,92, dándonos un total de 12,80 soles.
mientras que el volumen total sería el volumen de los dos sólidos, 0,192 metros cúbicos más 0,661,493 metros cúbicos, dándonos un total de 0,853,493 metros cúbicos. Luego nos indica, determine la duración en días del volumen de agua, considerando el número de integrantes de la familia y el impacto en la economía de Rosa. Nos indican además que convertimos el volumen a litros, recordando que un metro cúbico de agua equivale a 1000 litros. Podemos usar la regla de 3 simples. Veamos nuestros datos. Un metro cúbico, recuerda que valen 1000 metros. Además tenemos el volumen total aproximado que es 0,853,493 metros cúbicos y el costo total es 12,80 soles. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la regla de 3 simples para expresar el volumen total que consumimos en 5 días y lo vamos a expresar en litros. Utilizando nuestra regla de 3 simples, sabemos que un metro cúbico vale 1000 litros. Entonces 0,853,493 metros cúbicos, ¿cuántos litros equivale? Multiplicando en X, tenemos 1 por X es X. 0,853,493 por 1000 resulta 853,4933 litros. Luego, si cada 5 días la familia compra agua al camión de cisterna, ¿cuánto gastará en soles la familia aproximadamente en un mes? Entonces recordemos, ya conocemos nuestro volumen total expresado en metros cúbicos, también sabemos el costo por 5 días, que es 12,80 soles. Entonces, nosotros vamos a asumir que un mes tiene 30 días. Entonces vamos a calcular para estos 30 días cuánto va a ser el costo. Recordemos, utilizando una vez más nuestra regla de 3 simples. Por 5 días yo pago 12,80 soles. La pregunta es, por 30 días, ¿cuánto dinero voy a pagar? X. Multiplicas en aspa y obtienes 5 por X igual a 30 por 12,8. Este producto vale 384. El 5 pasa a dividir y X resulta 76,8 soles al mes es lo que se gasta la familia de Rosa por la compra de agua al camión cisterna durante un mes. Luego nos preguntan, ¿el volumen de agua consumido se aproxima a los señalados por Sedapal y SUMAS? Recordemos lo siguiente, que Sedapal indica un consumo diario por persona de 163 litros. Entonces recordemos, nuestro volumen total es 0,853493 metros cúbicos y su volumen total expresado en litros resultó 853,4933 litros. Ahora, no nos indica cuántas personas tiene esa familia. Nosotros vamos a asumir que solo son 3, una mamá, un papá y un hijo. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen diario que esas personas consumen? Y lo vamos a calcular de esta manera. Va a ser el volumen total entre, como son 3 personas y ellos van a consumir una cierta cantidad durante 5 días, entonces, ¿cuánto va a ser su consumo? Sería de 3 por 5, 15. Entonces, vamos a dividir el volumen total entre 15. 853,4933 entre 15, esa división aproximadamente resulta 56,89 litros. Ese es el promedio en litros que estas 3 familias consumen diariamente en 5 días. Entonces, esta cantidad de 56,89 se aproxima a lo recomendado por Sedapal. La respuesta es no. Entonces, ¿de qué manera esta situación puede afectar la salud de nuestra familia? Al no consumir demasiada agua durante un tiempo, eso puede ocasionarnos problemas en la salud como problemas digestivos, diabetes o incluso el aumento del peso o problemas de la piel, colesterol, fatiga, etc. Recordemos además que no beber agua rompe el equilibrio de nuestro organismo.
Luego vamos a reflexionar sobre el desarrollo. De acuerdo a los resultados obtenidos, vamos a elaborar un listado de recomendaciones para conservar la salud a partir del consumo de agua en casa o comunidad. Por ejemplo, nosotros hemos hecho nuestras recomendaciones, tú lo puedes cambiar o modificar. Luego vamos a responder. ¿La estrategia empleada nos facilitó el proceso para responder las preguntas planteadas? La respuesta es sí. Recordemos que nosotros utilizamos el método de Polya. Y luego nos indica, leemos el texto, volúmenes de un prisma y cilindro y cono truncado, que se encuentran en nuestros recursos de aprendizaje. Luego vamos a ver diferentes situaciones sobre la aplicación del volumen en otros contextos que nos pueden ayudar a profundizar nuestro aprendizaje. Veamos esos casos. Tenemos aquí la situación número 1 acerca de un fabricante de fluorescentes que olvidó cuánto gas argón a condiciones normales de presión y temperatura debe poner dentro del fluorescente tabular como el mostrado en la imagen. Recuerda que tiene 150 pi de centímetros cuadrados de superficie de vidrio. ¿Qué debería ser? Además, pi vale 3,14. Como observamos, este fluorescente vamos a considerarlo como un cilindro. Entonces nos preguntan calcular el volumen del gas en el fluorescente. Para eso debemos conocer la medida del radio de las bases. Como solo se sabe la superficie del vidrio, entonces primero se debe hallar la medida del radio a partir de ese dato y luego el volumen del gas argón. Entonces recordemos que la superficie del cilindro fluorescente es de 150 pi. Entonces recordemos la fórmula del área lateral de un cilindro, 2pi por r por h, que es su altura, y eso es 150 pi. Reemplazando nuestros datos sería 2pi por el radio que no conocemos, y la altura, como observas, del fluorescente es 60, y esto es 150 pi. Despejando r resultaría 150 pi centímetros cuadrados sobre 60 y 2pi. Resolviendo esta división, el radio resulta 1,25 centímetros. Luego de calcular el radio, vamos a reemplazarlo en la fórmula del cilindro, que es la siguiente. Volumen es pi por su radio y por su altura. Sería igual 3,14% por 1,25 al cuadrado por 60. Todo este producto resulta 294,375 centímetros cúbicos. Por lo tanto, en el interior del fluorescente debe ponerse gas argón equivalente a 294,375 centímetros cúbicos. Luego vamos a responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué cuerpo geométrico representa la imagen de la situación significativa? Número 2. ¿Qué diferencia hay entre la superficie del cilindro y el volumen del cilindro? Y número 3. ¿Qué diferencia hay entre capacidad y volumen? Nosotros hemos respondido estas tres preguntas. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar. La situación número 2 nos indica: Enrique compró para sus hijos una piscina portátil en forma de prisma. Cuando sus hijos crecieron, decidió comprar una piscina que fuera el doble de los lados de la base y 1,5 veces la altura con respecto a la anterior. Si la primera piscina de Enrique estaba pagando 8 soles por el agua consumida, ¿cuánto pagará por la nueva piscina? Entonces, resolución. El pago es proporcional al consumo de agua en metros cúbicos. Más consumo de agua, más es el pago que uno debe realizar. Se conocen los datos. Los lados de la base indican que son el doble de la piscina anterior y la altura es 1,5 veces la altura de la piscina anterior. El consumo anterior del agua era de 8 soles. Entonces veamos cómo se resuelve esta simple situación. Tenemos nuestra piscina inicial, donde sus medidas van a ser X de largo, Y de ancho
y Z su altura. Por lo tanto, el volumen de esta piscina inicial es la multiplicación de X por Y por Z. Luego nos indican que los lados se van a duplicar, 2X y 2Y, y la altura va a ser 1,5 veces lo anterior, 1,5 por Z. El volumen de esta nueva piscina va a ser el volumen 2, y es el producto de sus tres lados, 2X por 2Y por 1,5Z. 2 por 2 por 1,5 resulta 6 y X por Y por Z también se obtiene, pero recuerda que este producto, ¿quién era? El volumen 1. Por lo tanto, ¿qué se observa? Que el volumen de la nueva piscina que observas sextuplica, es decir, será 6 veces el volumen de la piscina anterior. Entonces la respuesta es, con las nuevas dimensiones de la piscina se pagará 48 soles de agua. ¿Por qué? Porque recuerda que o el pago que realizaba al inicio por el volumen resulta ser el producto de 6 por el volumen 1. Ya. Eso indica que el pago que uno debe realizar debe ser 6 veces el pago inicial. Si al inicio pagabas 8, recuerda que por esta piscina pagas el sextuplo, pagas 6 veces. Entonces sería 8 por 6, 48. Ahora nos preguntan, número 1, ¿qué estrategia se utilizó para dar respuesta a la situación significativa? Se utilizó el método de Polya, entender el problema, elaborar un plan, ejecutar un plan y luego examinar la situación. ¿Por qué se halló el volumen de la piscina y no se halló el área? Y número 3, ¿qué forma geométrica tiene las piscinas? Y luego tenemos la situación C, donde los estudiantes de quinto de secundaria realizaron un proyecto de investigación sobre un volcán de la región y representaron sus medidas en una maqueta en una escala de 1 a 2000. Para ello tomaron la siguiente información: el diámetro del cráter es 480 metros, el diámetro del volcán 1800 metros y el ángulo de inclinación de la ladera del volcán 37 grados. Para el tronco de cono utilizaron arcilla de color marrón. Para la chimenea, la cual tiene forma de cilindro, emplearon arcilla de color anaranjado, tal como se muestra en la figura. La pregunta es, ¿en cuánto excede el volumen de la arcilla de color marrón a la arcilla de color anaranjado? Entonces nuestros datos son los siguientes. Tenemos un proyecto de volcán cuya escala fue de 1 a 2000. Además determinamos el diámetro del cráter, que sería 840 por 100 dividido entre 2000, de acuerdo a la escala que estamos utilizando, y eso resulta 42 centímetros. Ahora vamos a reducir la escala de la base del volcán o del diámetro del volcán. Ahora vamos a calcular con la escala el diámetro de la base del volcán, que es 1800 metros, y eso es igual a 1800 por 100 entre 2000, y eso nos da 90 centímetros. Como observas, hemos hecho el dibujo del volcán. La parte del medio está el cilindro. Tenemos el ángulo de elevación de 37 grados. Tenemos en la parte izquierda un triángulo notable. Vamos a calcular su altura, conociendo un cateto, que sería 24 centímetros. Además, el radio del cilindro en el centro es de 21 centímetros. Entonces, en el triángulo ABC es notable. A AB, como estás observando, se le opone 24, pero en este triángulo de 37,53 siempre se le opone 4K. Por eso 4K es igual a 24, pasa a dividir y K vale 6. Entonces BC, que es la altura, es 3 por K, es decir, H es igual a 3 por 6, que es 18. Y además tenemos los radios, R minúscula, que sería el radio del cilindro, 21 centímetros, y el radio mayor, que sería de la base, como todo vale 90, lo divides entre 2 y resulta 45 el radio de la base mayor. Entonces, ¿cómo calculas el volumen de la arcilla anaranjada? Para eso,
vamos a utilizar la fórmula del cilindro, pi por su radio al cuadrado por su altura, es decir, pi por 21 al cuadrado por su altura, que es 18, y eso resulta 7.938 pi centímetros cúbicos, mientras que el volumen de la arcilla de marrón lo vamos a calcular de esta manera. Va a ser el volumen de todo el cono truncado restándole el volumen del cilindro. Entonces, reemplazando en nuestra fórmula, tenemos que el volumen sería pi multiplicado por 18 dividido entre 3, corchete 21 al cuadrado, que es el radio menor, 45 al cuadrado, que es el radio mayor, más el producto de ambos, 25 por 45. Y a toda esta expresión le voy a restar el volumen del cilindro, que resultó 7.938 pi centímetros cúbicos. Toda esta operación resulta 20.466 pi centímetros cúbicos. Le resto 7.938 pi y resulta 12.528 pi centímetros cúbicos. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es? Me piden el volumen de la arcilla de color marrón que excede al volumen de la arcilla de color anaranjado, es decir, vamos a encontrar su diferencia. 12.528 menos 7.938 resulta 4.590. Esa es la respuesta. Y luego nos indica, describe el procedimiento que se ha utilizado para responder la situación significativa. Nosotros hemos escrito los pasos que hemos utilizado para su solución. Recuerda que tú lo puedes cambiar o modificar. A continuación vamos a evaluar nuestros aprendizajes con los siguientes criterios. Identifiqué las características, propiedades y medidas de un prisma y un cuerpo compuesto, sí. Expresé en lenguaje geométrico lo que comprendo sobre las propiedades de prisma y cilindro al determinar el volumen del agua a consumir y su relación al cuidado de la salud, lo logré. Empleé estrategias y diversos procedimientos para determinar el volumen del agua y su costo, lo logré. Justifiqué si el volumen de agua consumido corresponde a lo proyectado y evalué el costo, lo logré. Con esto estamos terminando la actividad número 5 para los estudiantes de quinto de secundaria. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.